Hirugarren puntua, 2018ko oztopoen aurka hartutako akordioen txostena, informe resumen de acuerdos adoptados contra reparos en 2018. Asier. Bueno, el informe presenta los acuerdos que se han adoptado bien por el presidente de la corporación en el ejercicio de sus funciones, de sus atribuciones legales, o bien por el pleno de la misma en contra de los reparos interpuestos por el órgano fiscalizador del ayuntamiento. Corresponden al año 2018, consta de 72 expedientes y las causas son diversas. Insuficiencia de crédito, ausencia de fiscalización de los datos de origen de las órdenes de pago, omisión de algún requisito. Se os ha remitido el informe que habéis podido leer y analizar y fue presentado también en la comisión del pasado jueves. Eskerrik asko, Asier, Oian Ezaria. Pues nosotras estamos en contra de este informe. Entendemos que no hay organización ni previsión con el tema de gastos y entradas de dineros del ayuntamiento. La manera de gestionar pues debería de ser, entendemos que debería ser otra, por lo tanto no estamos a favor. No en contra del informe, sino en contra de lo que refleja el informe, entiendo yo. Vale. No hay que votar, no es únicamente dar cuenta, pero bueno, digo porque quede claro, porque no se trata sobre el trabajo técnico, sino sobre el trabajo político de la gestión. Sí, Ernesto. Sí, a ver, son diversas los motivos de los informes, pero bueno, la diversidad es bastante reducida, porque 72 informes, casi 1 millón de euros, afectados por estos informes de discrepancias, de los que 902.000 euros, es decir, 71 de los 72, son por omisión de requisitos o trámites esenciales. Claro, a ver, el dinero este se analiza no en su totalidad de los 900.000 euros, sino de la perspectiva real del Ayuntamiento de Ortuella, con un presupuesto de 10 millones de euros, donde 3 millones y pico son de personal que prácticamente es inamovible, y luego tenemos unos contratos fijos que al final también reducen la capacidad de utilizar ese dinero. Entonces, estos 900.000 euros, casi 1 millón de euros en total afectados por los informes, es un porcentaje altísimo del dinero que en el año maneja el ayuntamiento. Y ese manejo que hacéis del dinero, por parte de intervención, tiene 72 informes denunciando ilegalidades. Pues yo creo que es algo pues, para hacérselo mirar. Eskerrik asko, Ernesto. Asier, buena cuestión. Vale, como me ha comentado el señor interventora, no requiere, es únicamente dar cuenta, con lo cual no requiere de votación, ¿vale?